Principios de apostasía en el folleto de la Escuela Sabática sobre el Apocalipsis. Es por primera vez en la historia de la Iglesia Adventista que un folleto de la Escuela Sabática rechaza la interpretación de nuestros pioneros sobre las trompetas, que fue confirmada por un congreso de la Asociación General y por el Espíritu de Profecía. Es por primera vez también que para justificar ese cambio se ignora en algunos puntos la correspondencia especial entre el santuario terrenal y el celestial en un documento tan importante. Lo mismo podemos decir sobre la interpretación de varios símbolos del Apocalipsis en los que se prefieren las imaginaciones del intérprete a las claras identificaciones que Jesús nos dio mediante el don de profecía y que la Biblia confirma. Este estudio lo hace el doctor Alberto Dreyer. Muchos de ustedes lo conocen, pero para los que no lo conocen vamos a darle un breve repaso a la biografía. El doctor Alberto Dreyer nació en la comunidad adventista de Libertador San Martín, Entre Ríos, Argentina, el 25 de enero de 1948. Luego de terminar sus estudios de teología en el Colegio Adventista del Plata y el profesorado de filosofía y pedagogía en el mismo centro educativo, fue llamado a enseñar en el Instituto Adventista del Uruguay. Con el propósito de afirmar su inglés vino a los Estados Unidos, dedicando 9 años a enseñar teología y dar conferencias sobre el santuario de Israel y las profecías del fin. Luego de cientos de almas ganadas para el Señor en esta tarea y actualmente jubilado de su obra pastoral reciente en Georgia y Carolina del Norte, continúa dando seminarios para los pastores sobre los mensajes distintivos de su iglesia durante las mañanas y conferencias públicas durante las noches. Donde quiera es invitado. Cuenta con la ventaja para ello de poder predicar fluidamente en 3 idiomas: inglés, castellano y francés. Resulta que el pastor Dreyer ha hecho un estudio, ha sacado una información sobre el folleto de Escuela Sabática, donde ha encontrado malas interpretaciones. Vamos a ver el PDF rápidamente. Principios de apostasía en el folleto de Escuela Sabática sobre el Apocalipsis, primer trimestre de 2019. Dr. Alberto Dreyer. Vamos a ver algunos detalles de este estudio y les dejo la dirección del PDF para que lo descarguen y lo puedan leer de forma completa y detallada. Ahora deseo aclarar que tampoco demonizo a nadie como apóstata del adventismo, sino que intento mostrar ciertos principios que se apartan de la Biblia y del espíritu de profecía. Apostasía significa pérdida o abandono de la fe original. El folleto de la Escuela Sabática marca así un hito lamentable en ese apartamiento del legado profético que recibimos del protestantismo historicista y de los pioneros de la Iglesia Adventista. Este folleto tiene cosas muy buenas y mantiene el historicismo como principio de interpretación, pero especialmente en la primera parte del Apocalipsis se aleja del testimonio que Jesús nos dejó mediante el espíritu de profecía. Este trabajo trata especialmente los puntos problemáticos que encontramos en el folleto trimestral del Apocalipsis. Si el lector desea mirar los mensajes que preparé para YouTube desde una perspectiva positiva, sin una crítica abierta, puede verlos en inglés y en castellano sobre cada lección, que estará disponible en mi página de internet. Advertencia: el análisis crítico del folleto que se encontrará aquí se basa en el documento aprobado por el Comité de Escuela Sabática que se envió a todos los países para su traducción. Sin embargo, a último momento se hicieron cambios en algunos tópicos. Uno de ellos tiene que ver con la definición de los 3 espíritus inmundos de Apocalipsis 16 como una trinidad satánica. Se trata de una innovación del Dr. William Johnson, de procedencia australiana, que pasó luego a otros teólogos adventistas, de allí al principal contribuidor del folleto. Pero en lugar de ver el contraste de los 3 espíritus inmundos con una presunta trinidad satánica, es más lógico ver en esos 3 espíritus inmundos una contraparte de los 3 mensajes angélicos. Además, la alusión a la Trinidad fue también puesta a un lado porque el paralelismo buscado por el autor entre la Trinidad y los 3 espíritus inmundos es forzado.
Ranko Stefanovic reaccionó contra esos cambios porque, en sus palabras, cuestionaban su credibilidad erudita. Refiriéndonos a Ranko, él es el autor prácticamente del folleto de la cartilla de escuela sabática de este trimestre, incluso el libro que repartí en la sección de recursos sobre la escuela sabática. Ustedes pueden ver el libro, que lo tengo en los enlaces de recursos de escuela sabática, del cual se basa prácticamente la cartilla de este trimestre. Resumamos los problemas del folleto antes de entrar en los detalles. Número 1. Omisión de textos bíblicos claves que ofrecen un cuadro diferente del que quieren proponer, y empleo de textos bíblicos que no se ajustan a lo revelado en el Apocalipsis. Abandono de las claras enseñanzas del testimonio de Jesús o espíritu de profecía, dejando de lado citas claves que van en contra del enfoque que quieren ofrecer y citan fuera de contexto otras citas para ofrecer un cuadro torcido del Apocalipsis. 3. Abandono de la correspondencia espacial entre el santuario terrenal y el celestial. Esta tendencia les permite organizar el Apocalipsis de una manera diferente que niega la herencia profética protestante y adventista que recibimos de nuestros pioneros, confirmada claramente por Jesús mediante el espíritu de profecía. Comenzó a introducirse en nuestra iglesia ese rechazo a la correspondencia espacial entre el santuario terrenal y el celestial hace medio siglo atrás. Poco a poco su influencia fue afectando varios círculos adventistas. Ahora ese enfoque está trayendo resultados inesperados. Los 7 sellos, lección 5. El folleto asume que la primera mitad del Apocalipsis es histórica y parte del primer siglo hacia el fin, pero afirma también que la segunda mitad del Apocalipsis es escatológica y mira el pasado desde la perspectiva del fin. Respuesta. Lamentablemente, Ranko rompe su regla hermenéutica al considerar la visión de Apocalipsis 17. Según Stefanovic, el presente de esa visión no es el tiempo del fin, sino el primer siglo en que vivió Juan. Los 5 reyes, en su opinión, habrían pasado y a partir de allí se hablaría del Imperio Romano pagano y luego del papado más tarde. Elena White contradice ese enfoque del folleto también cuando afirma que las visiones del Apocalipsis 12 y 13 parten del Imperio Romano en los días de Juan. En otras palabras, esa segunda mitad no parte necesariamente del futuro hacia atrás, sino del tiempo de Juan hacia el futuro. El folleto ofrece un enfoque historicista de los sellos. Muy bien por ello, pero no ofrece una respuesta satisfactoria de lo que son los sellos ni de su propósito. Respuesta. Los sellos no parecen ser juicios de Dios, sino un reflejo del carácter de los líderes que fueron degradando el testimonio cristiano con sus consecuencias negativas. En efecto, los príncipes jinetean caballos, lo que sugiere que los 4 primeros sellos señalan las características sobresalientes del liderazgo de la iglesia. Si los sellos fuesen juicios divinos, ¿cuál es el juicio del primer sello, cuya estampa representa a la iglesia saliendo para vencer en la batalla evangelística de la fe? Cristo no se viste de rojo en el segundo sello para producir luchas intestinas. Ese jinete no refiere lo que los paganos hacen a los cristianos, ni un juicio de Dios, sino lo que los cristianos hacen entre ellos. Tampoco se viste Cristo de negro en el tercero para producir hambre, ni menos refleja la palidez del cuarto para ejercer un ministerio de muerte. Se trata de la degradación del cristianismo efectuada por sus líderes en el curso de los siglos. Juicio sobre Babilonia, lección 12. El folleto presume que el color escarlata de la mujer y de la bestia en Apocalipsis 17 era típico de una ramera, y también junto con la púrpura en el vestido de la mujer, de la ropa del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. Con ese simbolismo ignora la aplicación literal de los colores púrpura y escarlata que caracterizan a la curia romana. Respuesta. No se ofrece ninguna cita bíblica ni extrabíblica que afirme que las rameras se vistiesen de púrpura combinado con escarlata. Aún así, ¿cuál de los dos simbolismos debíamos elegir? ¿El de una ramera o el del ropaje del sumo sacerdote? ¿Se vestían los sumos sacerdotes del templo de Israel con la ropa de una ramera? Las ropas del sumo sacerdote incluían el color azul,
Si la intención de esa profecía era realmente representar las ropas del sumo sacerdote de Israel, ¿por qué no incluyeron también ese color? Conclusión. El objetivo de esta reacción es despertar el interés por estudiar el Apocalipsis, de tal manera que todos puedan confirmar su fe en el testimonio bíblico y del espíritu de profecía que se anuncian en el Apocalipsis. No condeno a la iglesia como muchos tratan de hacerlo, al contrario, alabo a los organizadores del folleto de la escuela sabática por haberse atrevido a dedicar un trimestre al estudio del Apocalipsis, un libro que en tiempos recientes ha sido mal usado tanto por liberales incrédulos como por extremistas conservadores. Pero debo levantar mi voz como trompeta para denunciar el pecado de mi pueblo en restar importancia a las claras declaraciones de Jesús mediante el espíritu de profecía, con respecto a algunos puntos vitales de nuestra fe profética. Si bien los que comienzan allí no necesariamente se irán de la iglesia, su testimonio llevará a la siguiente generación a dar pasos más osados hacia la apostasía. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. La verdad presente para este tiempo comprende los mensajes del tercer ángel que siguen al primero y al segundo. Nuestra obra es presentar este mensaje con todo lo que está involucrado en él. Permanecemos de pie como el pueblo remanente de estos últimos días para promulgar la verdad y dar el clamor del maravilloso mensaje distintivo del tercer ángel, dando a la trompeta un sonido certero. La verdad eterna a la que nos hemos adherido desde el principio debe mantenerse en toda su incrementada importancia hasta el cierre del tiempo de gracia. No debe de darse la trompeta con un sonido incierto.